Ah, es que no me permite. Ah, ya entendí. Cometí un error. Bueno, no pude grabar Ah, me va a tocar luego hacer un video explicando todo lo que estuve trabajando, pero permítame que cometí un error aquí. No me recuerdo si es así. No me recuerdo. Bueno, lo voy a dejar así. Luego me va a tocar hacer la grabación, pero aquí voy a tomar la tutoría, porque no me va a permitir guardar la grabación. Creo que no sé por qué fue la onda. No sé si va, no sé si lo va a guardar. Bueno, voy a seguir, ni modo, si no, yo voy a hacer el video explicando luego, pero voy a seguir como estaba. Vaya, tenemos el ejercicio 4. Yo creo que el ejercicio 3 quedó comprendido. Vamos al ejercicio 4. Vean, en el ejercicio 4 que está acá, eh, vean, acá tenemos la función 3x menos 7 sobre raíz de 1 más 3x. Entonces, acá es una función racional, pero con la diferencia de que en el denominador ya no es una función polinómica. Y por eso así hincapié anteriormente que nos fijáramos que en las funciones aparecían polinomios y tanto en el numerador como denominador. Entonces acá aparece en el denominador una función irracional. Entonces, eso me restringe a que la función depende bastante de cómo funciona la función irracional. Porque recordemos que para raíces negativas, esta función no está definida. Entonces, eso me restringe bastante a la función. Y además, las funciones irracionales sabemos que tienen problemas cuando el denominador es cero. Entonces, si yo quiero encontrar el dominio de esta función, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y ahí vamos a definir también un asíntota. Vamos a definir como x va a depender de esto que está dentro del radical, vamos a decir que 1 más 3x, eso tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque si es igual a 0, esto va a ser 0, pero vamos a poner mayor o igual que 0. Pero en 0, ahí vamos a definir una asíntota. Entonces despejamos x y nos va a quedar 3x. Y acá nos va a quedar mayor o igual que menos 1. Lo que hice es pasar este 1 al otro lado y luego este 3 a dividir. Entonces va a quedar que x es mayor o igual que menos 1/3. Entonces, lo que sucede acá es que si x es igual a 1/3, esto se hace 0. Entonces, vamos a decir que para x igual a menos 1/3,
allí se afecta a la función racional y esta es una asíntota vertical. Ahora, para x mayor que 1/3 está definida la función. Nada más. Entonces, ya no depende de cómo se comporte, sino que solo voy a tomar valores de x mayores que menos 1/3. Ya tengo asíntota vertical y tengo el dominio. El dominio sería de la función esta, sin necesidad de hacer la gráfica, sería desde menos 1/3 hasta más infinito. Entonces sería desde menos aquí abierto 1/3 a más infinito. Entonces, acá ya tengo el dominio y una asíntota vertical. Ahora, horizontal, podemos observar que no va a haber, porque la función está afectada solo por esta función irracional en el denominador. Si estuviera en el numerador, igual es afectada por esa parte y más lo que esté afectado abajo. Entonces, si hago el bosquejo de la gráfica en GeoGebra, ahí hay que tener bastante cuidado cuando en unas racionales aparezcan raíces también, raíces, porque eso afecta a la función. Entonces, si hago la gráfica de esa función, voy a ubicar primero la asíntota vertical, porque es donde se hace cero el denominador, que dijimos que era en x igual menos 1/3. Menos 1/3. Entonces, y ahora, vean, acá ubiqué la asíntota. Perdón. Ubiqué la asíntota, entonces, si hacemos esto, si ahora ubico la función, igual yo puedo hacer la tabla y encontrar algunos puntos para que se vea más interesante, pero ya no me voy a detener en eso porque yo sé que me doy unos puntos a partir de menos 1/3, mayores que menos 1/3, y los ubico y ya se va a ver interesante en la gráfica. Acá solo la voy a graficar, que sería 3x menos 7 sobre, bueno, acá voy a poner sobre y acá le voy a poner 7 menos 7 y abajo aparece la raíz, que sería raíz de 1 más 3. 1 más. Pues si usted se fija, ¿por qué no allí sí no tiene asíntotas horizontales? A veces es recomendable, porque como si tiene esta herramienta, y esa es la ventaja que ustedes tienen, que los exámenes, ustedes ahí se pueden ir apoyando. Anteriormente, bueno, cuando uno los exámenes los hace ya presenciales, ahí sí es un poquito más complicado, porque a veces uno tiende a aplicar en para encontrar ascensos horizontales y se está dando duro y nunca lo voy a encontrar. Pero acá, ustedes que los exámenes lo hacen desde casa y pueden apoyarse de las herramientas, y fácilmente se ve que no hay una asíntota. Esto va a ir creciendo y fíjese, en ningún momento hay una asíntota que me restrinja la función. Entonces, eso significa que si yo hago esto acá, ya tengo el dominio, ya vimos que va desde menos 1/3 a más infinito. La función, si yo la recorro de izquierda a derecha, siempre va a ir creciendo. Va creciendo entonces en el intervalo de menos 1/3 a más infinito. Y quiero ver, el rango serían todos los reales. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en esta función. Sí, licenciado. Solo una pregunta, que entonces cuando todo sea afectado por una raíz, así como lo que nos está explicando, no va a tener eh, horizontal, Ajá, correcto. ya Porque sea, abajo o arriba. correcto. En el caso de que si esta estuviera arriba, allí va a depender, ¿ve? Arriba se va a afectar el dominio, pero también hay que fijarse en el punto donde se haga cero el denominador, si está dentro del dominio que me define la función irracional.
en eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo les escribo esto, por ejemplo, si me dijeran esta función, vamos a ver, acá la voy a colocar. Lo que me refiero es esto, que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en esta función me dicen esta función. La misma, pero le voy a dar vuelta. Entonces, tendría esta función 3x, perdón, raíz de 1. Voy a borrar eso. Asumiendo que la raíz está arriba. Entonces acá sería, aquí sería 1 más 3x. Y abajo tendría 3x menos 7. Esa es una función racional, pero donde en el numerador aparece una función irracional. Entonces, lo que me refiero es que no va a estar definido para todos los reales, sino que siempre va a ser un tercio al hacer esto mismo. X mayor o igual que un tercio. Pero cuando yo le digo que me tengo que fijar dónde se hace cero, si está dentro de estos valores, acá abajo, porque abajo yo tengo que igualar a cero. Entonces tengo que tener 3x menos 7 y la voy a igualar a cero. Porque en ese valor acá no va a estar definida y tengo que ver si está dentro de este rango. Entonces, si yo despejo acá, me va a quedar x es igual a 7 sobre 3. 7 sobre 3. Entonces, 7 tercios es mayor que menos un tercio. Sí, ¿verdad? Es mayor. Entonces, el dominio van a ser acá sí y acá sí hay que tener cuidado porque acá, si usted se fija, tengo 7 tercios y es mayor que un tercio. Entonces, el rango ya va a ser desde, allí hay que analizarlo, desde 7 tercios hasta menos un tercio y de menos un tercio, perdón, estos valores no los toma, no los puede tomar. Este valor es el único que no se puede tomar dentro de estos valores. Entonces sería el dominio todos los mayores que menos un tercio, pero sin incluir 7 tercios, porque si lo incluyo, eso significa que ahí no está definido. Entonces, eso es lo único que hay que tener cuidado, porque si acá digo, son todos los números, digo, es de menos un tercio más infinito, sí, pero hay que quitarle 7 tercios, es lo único, porque la fraccionaria se indefine ahí. Eso es lo único que hay que tener cuidado para no cometer el error cuando aparezca en el numerador. Pero normalmente solo es de ir analizando. Ahora, si no se entiende de esa manera, entonces yo lo que recomiendo es que hay que hacer la gráfica y observando la gráfica uno puede decir si hay o no hay asíntotas. Más que todo en las fracciones, ¿verdad? Porque a veces hasta colocan valores absolutos. A veces se coloca, la idea es confundir. Entonces, si la idea es, pero entonces, como tenemos GeoGebra, y allí se hace inmediatamente la gráfica, uno inmediatamente se puede dar cuenta cómo puede o no la función, cómo puede o no definirla y analizarla. Entonces, esa es la ventaja que se tiene. Entonces, lo más recomendable es, si a ustedes le piden en un ejercicio, un parcial, analizar una función, inmediatamente hace la gráfica en GeoGebra y a partir de ahí ya se va a hacer todo lo que le piden. Es lo que recomiendo. No sé si hay alguna otra pregunta, porque luego viene la segunda parte. Quiero ver qué horas tenemos. No sé si me va a tocar volver luego a explicar esos ejercicios. Tenemos tiempo, todavía tenemos 20 minutos y vamos a trabajar la segunda parte, que son funciones inyectivas y sobreyectivas. Entonces, de acá, esta información se puede encontrar bastante, pero vamos a ver la definición de inyectividad. Dice que por definición, bueno, la que aparece en el material, de ahí lo he tomado, una función es inyectiva
acá está la clave, también conocida como función 1 a 1, si para cada elemento del rango, vean, para cada elemento del rango, le corresponde un único elemento del dominio. Es decir, existen dos elementos, x1, x2, que pertenecen al dominio, tal que si x1 es diferente de x2, entonces debe cumplirse que sus imágenes son diferentes. A mí a veces me gusta explicar esta parte de inyectividad, el recíproco de la definición. Si yo tomo dos imágenes iguales, si x1, vea, es diferente, es igual a x2, esta definición me gusta tomarme. Entonces, x1 es igual a x2. Entonces, si yo parto de que la función, vean, si yo parto de que la función, sus imágenes son iguales, entonces me debe dar que sus valores de x o sus preimágenes son iguales también. Acá la definición dice al revés. Si yo tomo dos valores de las preimágenes, entonces sus imágenes también deben ser diferentes. Entonces, este es el recíproco. A veces es mejor utilizar esta definición para ver si una función es inyectiva. Ahora, ¿a qué se refiere inyectividad o 1 a 1? Pues si yo hago un bosquejo, vean, de dos conjuntos, un conjunto A y acá un conjunto B, y acá, por ejemplo, coloco 1, 2, 3, 4, y acá coloco, por ejemplo, A, B y C. Entonces, cuando me dice la definición que a cada elemento del rango, es decir, le corresponde un único elemento del dominio. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, a A le corresponde el 1, a B le corresponde el 2. Si yo le digo, esta es una función inyectiva, si estuviera este bosquejo, ¿cree que es inyectiva, sí o no, Jennifer? Así como está. Definiendo una función f de a, b, por supuesto, pero ahorita solo el bosqueo. Si le preguntara, esta función f, observando el esquema, ¿es una función inyectiva? ¿Es inyectiva, sí o no? No, ¿Por qué no es inyectiva, Jennifer? porque no son iguales. Vaya, ahí solo le voy a aclarar algo. Sí es inyectiva, porque hay que tener en cuenta, vaya, el rango de la función es a y b. Entonces, a A le corresponde 1 y a B le corresponde 2. Entonces, sí cumple las definiciones. Para cada elemento del rango le corresponde un único elemento del dominio. Entonces, si este C, yo sé que es del conjunto de llegada, pero no es del rango de F. Entonces, a este C no le corresponde ningún punto. Pero como no es del rango, y eso hay que tener bastante cuidado, no me afecta. Ahora, ¿qué sucede si yo hago esto? Si hago a la flecha de 3, va a dar a B. Esta sí ya no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque ya no cumple la definición. Entonces, lo que quiero que quede bien claro acá es, una función va a ser inyectiva cuando a lo máximo un elemento le corresponda del rango un elemento del dominio. Por ejemplo, acá a B le corresponde el 2 y el 3 le corresponden 2. ¿Qué es lo que pasa en las cuadráticas? En las cuadráticas a un elemento de Y le corresponde dos elementos de X. Entonces no son funciones inyectivas. Desde ya las cuadráticas, a menos que se restrinja su dominio. Entonces las cuadráticas no son inyectivas por esa razón. Ahora, si yo borro esta flecha, ven, esta flecha y ya le asigno, por ejemplo, a
a 3C, ahí sí sigue siendo inyectiva. Es decir, por eso se llama 1 a 1. Si sobran acá, no hay problema, pero sí cumplen la definición. Entonces, ese es nada más un esquema que es bastante interesante analizar. Ahora, en las funciones sobreyectivas, lo único que voy a resaltar, y ahí no es donde perderse mucho, es esto. Como estamos trabajando en funciones reales y no en otro tipo de funciones, entonces solo hay que aprenderse esto. Si el rango, vean, si el rango de la función, y esta es la clave, el rango de la función es R, como estamos trabajando en funciones reales, entonces la función es sobreyectiva. Y ahí podemos ir viendo la teoría, pero acá eso es lo que hay que resaltar. Para probar si una función es sobreyectiva, hay que encontrar que el rango de la función sean todos los reales. Entonces, si no son los reales, entonces la función no es sobreyectiva, a menos que se restrinja el dominio de la función. Ahí sí. No sé si hay alguna pregunta. Esto lo puede ir viendo más adelante, pero lo interesante es esto. Que el rango de la función que estoy analizando sea todo R. Si es todo R, entonces la función es sobreyectiva. Por ejemplo, con las dos definiciones, si yo les digo f de x, vamos a ver esta función, f de x igual a x menos 3. Esa es una función lineal. ¿Es inyectiva? Pues hay que probar que es inyectiva. ¿Cómo pruebo que es inyectiva? Pues tomo la definición que les di. Me voy a tomar que f de x1, f de x1, es decir, sus imágenes, son iguales a f de x2. Son iguales. Como son iguales, entonces al sustituir en la correspondencia me va a quedar x1 es menos 3 es igual a x2 menos 3. Y acá me va a quedar despejando x3, perdón, x1, me va a quedar x1. Paso este menos 3 a sumar al otro lado. Entonces me va a quedar x2, estoy despejando x1, menos 3 más 3. Y vean, esto va a ser 0, entonces va a quedar que x2, x1 es igual a x2. Entonces, ahí ya me va a quedar que x1 es igual a x2. Entonces, cumple la definición. Entonces, es inyectiva. Y ya tengo, la función es inyectiva. ¿Y quién es el dominio? Vean, en el rango, ¿quién es el rango de esa función? Sabemos que son los reales. Entonces, como son los reales, la función también es sobreyectiva. Entonces, es inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, va a ser biyectiva. Toda función lineal es biyectiva. ¿Qué significa que sea biyectiva? Y ahí aparece también la definición. Significa que sea inyectiva y sobreyectiva. Si una función cumple esas dos, entonces la función se llama biyectiva. No sé si hay preguntas. Ok, luego continuamos. Vale, de ahí vienen los ejercicios, es determinar si las funciones son inyectivas o sobreyectivas. Estos son los ejercicios de la función. Y aquí aparece, el ejercicio que es el 5, según el orden que llevamos, es una cuadrática. Y la pregunta es, ¿esta función es inyectiva? Esa es la primera pregunta. Entonces, para probar inyectividad, lo que yo aconsejo es aplicar la definición. Entonces, si usted se fija, bueno, ahí en el ejemplo, en el libro, hacen un contraejemplo. Por ejemplo, dicen, analizan dos valores que les va a dar el mismo resultado, pero a mí me gusta hacerlo en general. Y tomo, si x1, perdón, f de x1, esta es la definición. Tomo dos imágenes iguales, entonces si las preimágenes son iguales, entonces es inyectiva. Y vean lo que va a pasar acá.
tenemos f de x1 igual a f de x2. Entonces sustituimos acá, me va a quedar x1 al cuadrado más 7, que esa es una imagen, es igual a x2 al cuadrado más 7. Entonces, acá voy a despejar una de las dos variables. Voy a despejar x1. Entonces me quedaría x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado más 7 menos 7. Y esto es 0. Entonces me va a quedar que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Pero solo fijarme que estoy despejando x1. Entonces, para eliminar el cuadrado de x1, aplico raíz cuadrada acá. x1 al cuadrado. Y esto va a ser igual, y acá como x estoy despejando, acá hay que agregar más o menos, porque son dos raíces, raíz cuadrada de x2 al cuadrado. Entonces, acá se me elimina la raíz con el 2 y me queda x1 es igual a x más o menos, elimino la raíz con este 2 y me va a quedar más o menos x2. Entonces significa que x1 es igual a menos x2 y x1 es igual a x1 es igual a x2. Entonces, por esta razón, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque me aparece esto de acá. Y esto ya no cumple la definición. Entonces, porque encontramos una igualdad de dos variables. Entonces, no me dio que tendría que darme que x1 es igual a x2, como lo que pasó en la lineal. Pero acá salen dos valores. Entonces, por esa razón, una cuadrática no es inyectiva. Ahora, tampoco va a ser sobreyectiva. ¿Por qué? El dominio de esta cuadrática, si queremos encontrar el rango, el rango de f, bueno, puede graficarlo, pero acá lo que vamos a observar es que a la variable x cuadrado le estamos sumando 7. Entonces, el dominio de esta cuadrática con desplazamiento vertical, lo que hace este desplazamiento es que normalmente la función sin ese desplazamiento va de 0 más infinito. Como se ha desplazado 7 unidades, sería de 7 a más infinito. Entonces, no es igual a... Y gráficamente usted lo puede hacer en GeoGebra y ahí lo ve rápidamente. Entonces, el dominio de la función no es todo R, es diferente de R, entonces no puede ser tampoco sobreyectivo. Pero si restringimos el dominio, allí sí la podemos tener que sea sobreyectiva, pero no inyectiva. Eso es lo único. Entonces tampoco va a ser biyectiva porque no es ni inyectiva ni sobreyectiva, y ahí se puede argumentar. No sé si hay alguna pregunta en este ejercicio. Ok, y luego creo que tenemos ya el ejercicio, el último. El último ejercicio es este, y con ese terminaríamos. De ahí se nos queda el ejercicio. Vean, acá igual nos está preguntando si es si es inyectiva o sobreyectiva. Entonces la función es raíz de x. Pues igual, inyectividad, la definición, vamos a tomar dos imágenes. x1 es igual a f de x2. Si se cumple que llego que x1 es igual a x2, entonces eso es cierto. Entonces ya voy a tener que raíz, vean, raíz de x1 es igual a raíz de x2. Y esto efectivamente, esa va a ser inyectiva. Porque aquí para eliminar la raíz,
como voy a despejar x1, solo elevo al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz de x1. Entonces acá se elimina y me quedaría x1 igual a x2. Y por lo tanto vamos a decir que la función sí es inyectiva. Cumple la definición. Sobreyectiva no es, porque ya vimos que en las cuadráticas los negativos en este caso no están definidos. Entonces, el rango de f es igual desde 0 a más infinito. No, los reales positivos, incluido el 0. Entonces, es diferente de r, entonces no es sobreyectiva. Y eso sería todo lo que íbamos a trabajar este día. No sé si hay consultas que tenga, Jennifer. Eso es todo lo que íbamos a trabajar. Yo sé que la última parte, el martes de la semana A, vamos a trabajar un poco con las operaciones con funciones. Suma, resta, composición, función inversa. Vamos a ver algunos ejercicios de eso para estar listos para el examen. Bueno, voy a hacer una tutoría antes del examen. No sé si hay consultas, Jennifer. Sí, como ya nos dijo que todo esto va incluido, solo quisiera saber si me podría decir exactamente la fecha. Sería el 23 Las fechas de... de este examen. Ahorita, permítame que no tengo a la mano ahorita, quiero ver qué oración tenemos, 3 minutos. Voy a ver las orientaciones, es que allí están las orientaciones, en el cronograma, en plataforma. Acá, bueno, en introducción, para estar ya más o menos como... Acá aparecen orientaciones académicas, acá está el cronograma, creo que ya está actualizado. Permítame, está cargando. Ok, ahorita. Bueno, acá estás. Estamos en la tutoría. Hoy es. 9. Ajá, estamos en la tutoría 3, ¿verdad? Hoy es 9. Acá estamos. Luego viene un acto de evaluación para el 13 de octubre. El 13 de octubre hay una acto de evaluación y el parcial 1 está para el 17, según esta es, pero igual se les va a compartir el cronograma de exámenes, pero según las orientaciones, el cronograma está para el 17 de octubre. Ajá, eso es. Y quiero ver, ajá, en la semana del 18 al 24. Entonces, si está para el 13, quiero ver el 17, solo quiero ver algo, permítame, con eso voy a terminar. Si está para la siguiente semana, entonces sí, en esta semana, está para esta semana, ¿verdad? Domingo 17. Sí. Y para el 13, este miércoles, está el acto de evaluación. Bueno, ahí les voy a verificar si podemos hacer una tutoría el jueves. Pues voy a ver cómo estoy, porque yo tengo tutoría este jueves. Entonces, esta tutoría no está programada, sería una tutoría extra. Pero no sé si, ya voy a ver cómo organizo esa parte. Pero sí, ahí están porque el miércoles tendrían acto de evaluación de la unidad. Entonces, tal vez martes, pero yo les voy a estar avisando ahí por el chat. Entonces, nos quedaríamos hasta acá, Jennifer. Vale, entonces, cuídense, bendiciones y nos vemos hasta cualquier cosa, yo les voy a escribir al chat. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Gracias, licenciado.
Vaya, adiós, que tenga buen día.